con la Cascada. Junta todas tus botellas PET vacías con tapa y etiqueta de la Cascada y llévalas a los puntos de canje autorizados para cambiarlas por tickets electrónicos que te permitirán ingresar a los sorteos de automóviles, motocicletas, scooters y bicicletas, Todos eléctricos, drones, celulares y packs de productos de la Cascada. Participan todas nuestras marcas. Orgullosamente boliviana. Tercer sorteo 15 de agosto. La Cascada. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Promoción válida del 22 de abril al 22 de agosto de 2023. Diomed, especialidades odontológicas, un equipo de profesionales que logra lo mejor de las sonrisas, donde se trabaja con la última tecnología y los métodos más eficaces para lograr una boca sana. Nos encontramos en pleno centro de la ciudad, Avenida 20 de Octubre, número 376, Edificio Los Cedros. Contactos al 290-1417, WhatsApp 719-44-196. Estamos en las redes sociales. Diomed, especialidades odontológicas, es galardón andino a la excelencia. La Paz, Bolivia. En tu hogar, en el trabajo, en cada momento, guardando no solo recuerdos, haciendo que te sientas mejor con tu familia y amigos. Cada día nos esforzamos en fabricar más que muebles, hacemos realidad tus sueños. Calle Mercado, esquina Socabaya. Calle Murillo, entre Sagárnaga y Cochabamba. Sopocachi, avenida 6 de agosto entre Belisario Salinas y Pedro Salazar. En Calacoto, avenida Valliviana entre calles 13 y 14. También puedes buscarnos por internet o comunicarte por Facebook. Ahora nuestra nueva sucursal en la avenida Montenegro, número 945, edificio Terra Nova, entre Pancara y Guillena. Rumbo a los 50 años de calidad. Muebles Silvera, muebles que dan vida. Llega la promo, reciclemos con la Cascada. Junta todas tus botellas PET vacías con tapa y etiqueta de la Cascada y llévalas a los puntos de canje autorizados para cambiarlas por tickets electrónicos que te permitirán ingresar a los sorteos de automóviles, motocicletas, scooters y bicicletas, Todos eléctricos, drones, celulares y packs de productos de la Cascada. Participan todas nuestras marcas. Orgullosamente boliviana. Tercer sorteo 15 de agosto. La Cascada. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Promoción válida del 22 de abril al 22 de agosto de 2023. Diomed, especialidades odontológicas, un equipo de profesionales que logra lo mejor de las sonrisas, donde se trabaja con la última tecnología y los métodos más eficaces para lograr una boca sana. Nos encontramos en pleno centro de la ciudad, Avenida 20 de Octubre, número 376, Edificio Los Cedros. Contactos al 290-1417, WhatsApp 719-44-196. Estamos en las redes sociales. Diomed, especialidades odontológicas, es galardón andino a la excelencia. La Paz, Bolivia. En tu hogar, en el trabajo, en cada momento, guardando no solo recuerdos, haciendo que te sientas mejor con tu familia y amigos. Cada día nos esforzamos en fabricar más que muebles, hacemos realidad tus sueños. Calle Mercado, esquina Socabaya. Calle Murillo, entre Sagárnaga y Cochabamba. Sopocachi, avenida 6 de agosto entre Belisario Salinas y Pedro Salazar. En Calacoto, avenida Valliviana entre calles 13 y 14. También puedes buscarnos por internet o comunicarte por Facebook. Ahora nuestra nueva sucursal en la avenida Montenegro, número 945, edificio Terra Nova, entre Pancara y Guillena. Rumbo
Rumbo a los 50 años de calidad. Muebles Silvera, muebles que dan vida. Digestan Compuesto hace fáciles las digestiones más difíciles. Ahora además, Digestan Simple Sal de Frutas. Pura efervescencia, pura frescura. Llega la promo, reciclemos con la Cascada. Junta todas tus botellas PET vacías con tapa y etiqueta de la Cascada y llévalas a los puntos de canje autorizados para cambiarlas por tickets electrónicos que te permitirán ingresar a los sorteos de automóviles, motocicletas, scooters y bicicletas, Todos eléctricos. drones, celulares y packs de productos de La Cascada, Participan todas nuestras marcas. orgullosamente boliviana. Tercer sorteo 15 de agosto. La Cascada. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Promoción válida del 22 de abril al 22 de agosto de 2023.
¿Cómo está? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más en este su programa dedicado a la salud de toda la familia boliviana, Doctor TV. Mi nombre es Penélope Michel, soy médico neurólogo y quiero invitarles a todos ustedes a que se queden esta noche con nosotros, ya que en los siguientes minutos vamos a tocar un tema, varios temas en realidad bastante importantes, bastante interesantes, haciendo una acotación a un tema previo que habíamos tomado el anterior martes. Y les tenemos una sorpresa acá en Doctor TV, siempre innovando, siempre velando por lo mejor tanto para los médicos, no siempre del área de la especialidad, sino todo el área de salud, en realidad, que tal vez nos están viendo en casita o en el trabajo respectivamente, y para toda la familia en general. Estamos con especialistas de renombre a nivel internacional esta noche acá en nuestro canal. Primero quiero iniciar dando la bienvenida al doctor Lenin Peñalosa, quien nos acompañó la anterior semana. Él es igual un colega mío, es médico neurólogo, es epileptólogo. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. Buenas noches, Penélope. Nuevamente muy agradecido por la invitación y estamos prestos a responder a todas las consultas que la audiencia nos haga. Perfecto. Vamos a ir haciendo también la presentación respectiva, ¿no? A dos personas muy, muy importantes, muy queridas en realidad, igual para nosotros, para esta área. La doctora Anilul Daza, quien está viniendo en este momento desde Argentina, ¿no? Ella es epileptóloga clínica. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas noches. Hola, Penélope. Un gusto estar acá y muchas gracias por la invitación. No, muchísimas gracias, más bien, por aceptar. Y también estamos con el doctor Sebastián Silva, quien está viniendo desde Chile. Él es neurólogo infantil. ¿Cómo está? Muy buenas noches, doctor. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Perfecto. Doctor Lenin, no sé si podemos ir anunciando a la familia boliviana, a todos los médicos y, bueno, los que no son médicos también, de todos los que son parte del área de salud, para invitarlos nuevamente a estas jornadas julianas de neurología que tenemos durante esta semana, que ya se inauguran, ya arrancan el día de mañana, ya estamos ahorita, entonces, para ir viendo cuál va a ser la hermenéutica de esto. Claro. Queremos invitar nuevamente a todo el público en general, personal de salud, médicos generales, médicos especialistas en neurología, neurocirugía y de otras ramas que estén interesados en saber un poco más sobre las patologías que nosotros vamos llevando, que es la epilepsia que se va a tratar. Las jornadas julianas de neurología empiezan el día de mañana en el Hotel Stanum, en el Salón Aurum, en la aquí en el Torre Multicine. Y estamos prestos para que puedan inscribirse todos ustedes. Tenemos temas muy interesantes. Vamos a tratar patologías el día de mañana y el jueves, como es epilepsia, tanto de neurólogos adultos como patologías de neurología infantil, todo tipo de epilepsia. Quedan cordialmente invitados nuevamente. Como les mencionaba anteriormente, los temas van a ir más dirigidos hacia atención primaria y generalmente a los colegas que están a cargo de servicios de emergencias o en consultas externas, para que ellos puedan manifestar o determinar qué tipo de crisis presentan los pacientes y puedan derivarlos a nuestras consultas a los neurólogos ya especialistas. Perfecto. Realmente para nosotros es algo muy importante, ¿no, doctor? El mantener una formación continua, no solamente, yo sé que eso no solamente es acá en Bolivia, yo sé que a nivel internacional, en todos los países, como médicos, como especialistas, tenemos que mantener una formación continua, tratando de actualizarnos siempre y además de hacer tratar de cruzar información como lo hacen otros hospitales, como lo hacen otras ciudades, como lo hacen otros países en este caso, para siempre dar lo mejor para nuestra población. Ustedes también en casita, a todas las mamás, papás, personas que nos están mirando, pueden enviar sus preguntas respecto a los temas que vamos a ir tocando hoy. Tenemos dos especialistas que nos van a ir respondiendo cada una de sus dudas. El teléfono está en la pantalla, es el 624-05321, la línea de WhatsApp o Telegram están habilitadas. Doctora, no sé si ya podemos ir empezando tal vez con algunas preguntas para la población en general. Doctora, no sé si podemos dar un concepto primero básico de qué es la epilepsia en general, en la parte de adulto, y de ahí vamos a ir tocando a lo que muchas veces tal vez tenemos mucho miedo. Una mamá, un papá, un hermano que ve a una persona que está convulsionando, ¿qué hacer? ¿Qué hacer en ese momento? ¿Cómo sé que es una emergencia, que no es una emergencia? ¿Cómo puedo ayudar en ese momento a esa persona? Bueno, empiezo yo.
Bien, es bastante interesante la pregunta que hace Penélope porque quizás es el primer tópico que uno tiene que ahondar cuando habla de epilepsia y es tratar de diferenciar qué es la epilepsia de qué es una crisis de epilepsia. Entonces, cuando tenemos qué es la epilepsia como tal, le denominamos a la enfermedad de epilepsia, ¿no? Es decir, es el paciente que ya ha tenido crisis convulsivas en 2 o más ocasiones. Y a este paciente lo denominamos epilepsia. ¿Okay? Tiene una enfermedad, tiene una epilepsia. Mientras que lo que denominamos crisis epiléptica es aquel paciente que presenta desde un punto cero una crisis convulsiva, es decir, la manifestación como tal de lo que se consideraría o no una epilepsia. Aquí es bien llamativo el concepto porque estamos acostumbrados a que la crisis convulsiva o lo que llamamos crisis epiléptica es el paciente que se mueve, ¿no? Que generaliza todo su cuerpo y que hace movimientos extraños o que hace posturas anormales. Y no todas las crisis epilépticas se manifiestan de esa forma. Es quizás bastante relevante el punto porque tenemos epilepsias de ausencia, tenemos crisis de ausencia, tenemos crisis motores o focales motoras en las cuales el paciente solo mueve una mano. Es importante tratar de reconocerlas. Es bastante complicado para nosotros a veces dar como tips de cómo reconocerlas o cómo no reconocerlas cuando el paciente está desde cero, ¿no? Sin embargo, cuando esos episodios van siendo repetitivos, pues al familiar e incluso al paciente le va siendo un poco más fácil de evidenciarlos. Quizás en los niños, ahora Sebas nos puede dar un poco más de iluminación en el tema, en cómo tratar de reconocer esas crisis epilépticas en los niños, ¿no? Que son bastante variadas. Sí, bueno, hay variedad de tipos de crisis y tipos de epilepsia en los niños. Probablemente hay una muy frecuente que ocurre con crisis nocturna en la noche, en donde el niño en edad preescolar, escolar, despierta con mucha agitación, mucha saliva, o sea, lorrea, y con clonías de un lado de la carita, de un lado del rostro, y que puede también generalizar y tener manifestaciones focales. Lo bueno de esa epilepsia, que es la epilepsia rolándica y que es la más frecuente de los niños de la infancia, es que tiende a pasar, a desaparecer con los años, y eso también es una diferencia con los adultos, en donde se habla por definición que la epilepsia es una enfermedad crónica, con una predisposición crónica a presentar crisis. En los niños las noticias no son tan malas y una epilepsia de las benignas, que se llamaban antiguamente idiopáticas, así como empiezan a cierta edad, pueden también terminar a cierta edad y los niños seguir sin crisis y sin tratamiento y sin ningún tipo de secuela. Existe también la epilepsia más severa, la encefalopatía epiléptica del desarrollo. Ese es el gran desafío que tenemos nosotros en el área infantil. Y tratando de responder a las preguntas de la doctora Penélope, en caso de una crisis, muy importante tratar de poner seguro a la persona, al paciente, en una superficie plana idealmente, ojalá de lado, por si hubiera regurgitación o vómito, no introducir cosas o los dedos a la boca y tratar de mantener la calma. Habitualmente las crisis tienden a durar 2 a 3 minutos, son autolimitadas, es decir, se detienen solas. Pero si uno ve que ya en 2 minutos, en 3 minutos la crisis está manteniéndose, bueno, ahí sí llevarlo a un servicio de urgencia para una revisión más exhaustiva. Eso que dice Sebastián se llama la posición de seguridad. Y es bien importante que la tengan en cuenta porque es lo que se debe hacer, ¿no? En una crisis convulsiva generalizada de la tónico-clónica, la que quizás es la más llamativa, más exuberante de todas, y es la que deben, o es lo que deben hacer en casa. ¿Por qué? Porque vemos en repetidas ocasiones que o meten los dedos a la boca por miedo a que se trague la lengua. La lengua no se va a tragar, la lengua no se va a morder porque no hay nada en ese momento que haga que el paciente se trague la lengua. Entonces no intentemos introducir ningún objeto, ni los dientes, ni nada, palos, cucharas, dedos, absolutamente nada. Colocar al paciente en posición de cúbito lateral, es decir, de lado, eso va a evitar que toda la saliva que el paciente produce durante la crisis convulsiva sea expulsada y no se la trague el paciente. Y esperar que el paciente se recupere. Si está con corbata, tratar de desaflojarlo o quitarle cualquier objeto que le esté obstruyendo la vía aérea. Sí, es realmente importante lo que estamos conversando. Obviamente, en un servicio de emergencias, tal vez en un servicio de neurología propiamente,
nosotros es como que nuestro protocolo que tenemos que dar la vuelta, como que ya sabemos los pasos a seguir, pero muchas veces, y eso en realidad sí nos sigue pasando acá, no sé, ahorita vamos a ir conversando también cómo está la parte en otros países, en nuestros propios servicios de emergencias propiamente, muchas veces tal vez médicos generales o de otras áreas aún mantienen en ese momento generar, solamente poner oxígeno o poner un objeto dentro de la boca. Y por favor, no lo hagan ni en casita ni al personal médico que tal vez que nos esté viendo paramédico. No se puede obstruir la vía aérea en ese momento con ningún objeto. Si lastimosamente uno se asusta tal vez ver a su familiar con sangre o saliva que tenga estrías sanguinolentas, que puede haber sido por una mordedura de la lengua, de algún lugar de la mejilla, del carrillo, pero no vamos a generar peor daño en ese momento a nuestro paciente. Entonces, bueno, ya sabemos lo que es, más o menos lo que es la epilepsia y cómo diferenciar de una crisis si es que es o no. Causas, ¿son iguales las causas en los niños y en los adultos? Se preguntan muchos papás, pero yo no tengo, mi esposa tampoco tiene, ¿por qué tiene mi hijo si es genético o no es genético? Y tal vez en causas adultas tal vez es un poquito más a lo estructural muchas veces, ¿no? Entonces, ¿qué causas primero hemos visto mayormente en niños tal vez? Sí, bueno, en los niños destacan justamente las epilepsias idiopáticas, que antiguamente se llamaban benignas, hoy en día se prefieren llamar autolimitadas y que son propias de la infancia. No dejan habitualmente mayor secuela, tienden a desaparecer así como empiezan y son de origen genético. Aun cuando no haya antecedentes en la familia, significa que el paciente con este tipo de epilepsia tiene una predisposición genética, aun cuando no siempre podamos hacer análisis o estudios genéticos en estas formas tan benignas de epilepsia, pero tiene una forma, digamos, genética. Eso es lo que antes se llamaba como idiopática. Eso es una proporción importante de los pacientes infantiles con epilepsia. Luego viene el grupo en donde uno tiene una causa evidente, por ejemplo, el momento de nacer, una asfixia o encefalopatía hipóxico-isquémica por un problema del parto. También hay accidentes vasculares en los niños, aunque menos frecuente que en los adultos, y también están las malformaciones del desarrollo cerebral que tienden a diagnosticarse también en la etapa infantil. Bien, es importante resaltar eso porque quizás haya como una curva, ¿no? Esa curva se presenta casi que en dos picos. Tenemos como en los primeros 5 años de vida están los índices más altos de epilepsia, luego esto se aplana un poquito, luego viene la adultez y en la adultez vuelve a subir esto. ¿Qué quiere decir? Que tenemos dos características importantes, lo que se denominan las epilepsias genéticas, que ya más o menos Sebastián les estuvo explicando un poco, y lo que son las epilepsias adquiridas. En los adultos jóvenes, porque ya Sebas les habló de la infancia temprana y niños, quizás son las epilepsias adquiridas las que más preponderan. ¿Qué quiere decir adquirido? Quiere decir que es secundario a, por ejemplo, un trauma. En los adolescentes es bastante común las epilepsias post-TEC, es decir, post-traumas encefalocranianos, los accidentes en motos, accidentes automovilísticos y demás. Y de ahí vamos, esa curva se mantiene plana. También tenemos, ojo, en los adolescentes o adultos jóvenes, las epilepsias genéticas de manifestaciones. Por ejemplo, las epilepsias mioclónicas juveniles, que son epilepsias predeterminadas genéticas que también tienen un pico de incidencia en este grupo etario. O las epilepsias pediátricas generalizadas, ¿okay? Las mioclónicas de inicio. Y después, cuando vamos adelantando en edad, tenemos lo que son otro pico adulto a partir de los 55, 60 años, que son las epilepsias adquiridas, en donde aquí tenemos una patología bien interesante y son las epilepsias post-accidentes cerebrovasculares, ¿no? Entonces, aquí van a jugar otros factores importantes, los factores de riesgo, hipertensión, diabetes y demás, que hacen que tengamos un riesgo más hacia ese tipo de enfermedades. Y ojo, porque Latinoamérica tiene una franja bien identificada por la Organización Mundial de la Salud sobre lo que es las epilepsias estructurales, ¿no? ¿Qué quiere decir estructurales? Que tenemos una lesión en el cerebro que hace que sea epileptógena y eso cause una epilepsia. Y de ahí, ojo con las infecciosas. Entonces, la neurocisticercosis, por ejemplo, que es una causa bien interesante en Latinoamérica, ¿no? Uno dice, uy, es una causa infecciosa, pero también es estructural. Entonces, de acuerdo al lugar a nivel mundial en donde nos estemos ubicando, la curva epidemiológica cambia porque cambian todas las etiologías, pero grande el grupo genéticas y adquiridas, que yo creo que es lo que nos tiene que quedar grande, importante, y que no quiere decir que porque mi mamá o mi papá
tenga epilepsia, entonces yo voy a tener epilepsia, ¿no? Porque el riesgo varía. O sea, uno tiene que hacer los cálculos junto con el médico de cabecera, junto con el neurólogo, en tratar de identificar qué tanto riesgo tengo yo a padecer epilepsia. Y de ahí también, ojo, no que yo porque tenga una primera crisis convulsiva voy a tener epilepsia. Tampoco funciona de esa forma. No quiero dejar pasar el grupo de estas causas metabólicas, que es quizás el motivo de consulta más importante en las áreas de emergencia. Es el paciente que tiene una diabetes de base y ese día su glicemia subió o ese día su glicemia bajó. Entonces puede tener una crisis convulsiva secundaria a un trastorno metabólico. ¿Okay? Eso no es epilepsia, es una crisis convulsiva secundaria a un trastorno metabólico que ahora llamamos sintomática. Si yo quito lo que le provocó esa crisis, el paciente no va o no debería tener otra crisis convulsiva. Y también están las patologías, por ejemplo, trastornos hidroelectrolíticos. En los adultos mayores es bastante importante, las hiponatremias, por ejemplo, que funcionan como un factor de incidencia bastante interesante en los adultos mayores como causa de crisis convulsiva. ¿Okay? Perfecto. En experiencia, en los hospitales donde ustedes están trabajando, tal vez ¿cuál ha sido la causa o es su causa más frecuente o con lo que se ven peleando cada día? Ya, pero esto muy aparte de lo que tenemos en teoría y demás, sino como experiencia en los lugares donde trabajan. Sí, yo trabajo en el sur de Chile, en la ciudad de Puerto Montt. Todavía una causa importante son aquellos problemas emanados del parto, como la encefalopatía hipóxico-isquémica. También están las causas genéticas e idiopáticas, edad limitadas, son muy frecuentes en la infancia también. Y por otra parte están las encefalopatías epilépticas. Tenemos varios pacientes, en algunos de ellos también hemos llegado a la confirmación genética a través de estudios que se van al extranjero, que son muy costosos en ocasiones y que permiten dar un diagnóstico más certero del problema genético, del gen que está detrás. Yo creo que esos son los tres grandes grupos en mi hospital. ¿Anilú? Bueno, yo soy de adultos, entonces funciona bastante lo que es la epilepsia post-TEC, postraumática, ¿no? Tenemos bastante accidente de tránsito. Yo trabajo en el hospital, en el Cruce, el Hospital El Cruce, eso es Buenos Aires, Argentina, y también trabajo algunos meses del año en el hospital, en el Centro Médico de Curazao, en Antillas Holandesas. Así que en Curazao, por ejemplo, vemos accidentes de tránsito, vemos muchas crisis convulsivas secundarias o sintomáticas al accidente de tránsito, mucho por trastorno metabólico, adulto mayor que no tiene una buena prevención, ¿verdad? Y promoción de su enfermedad, entonces no se controla su hipertensión, entonces tiene un accidente cerebrovascular que le condiciona, ya sea hemorrágico o isquémico para una crisis convulsiva. También vemos mucho adulto joven, y aquí volvemos a hablar de esta curva que cambia un poco, que ya es diagnosticado con epilepsia, pero que no se toma sus medicamentos. Entonces, en mi caso sería el paciente conocido con epilepsia que no se toma el medicamento por falta de adherencia a como causa número 1, causa número 2, accidentes cerebrovasculares en el adulto o adulto mayor, ¿verdad? Y de tercera causa, los accidentes de tránsito. No sé, Lenín. Bueno, quizás recalcar algo que ustedes estaban mencionando, sobre todo Anilú, todas las etapas y las curvas que presentan. La población en general va pensando que la epilepsia solo se da en los niños y en los adultos, pero de un tiempo a esta parte ya hemos visto que la curva mayor que está creciendo también es de la tercera edad, aquellos pacientes mayores de 65 o 55 años, ya sea por uno u otra causa, generalmente, como decía Anilú, puede ser secundario, un evento cerebrovascular, las demencias también están dentro de este paquete. Entonces, muy importante decir a la población que no solo los niños pueden tener epilepsia ni los jóvenes, también los adultos mayores pueden debutar con epilepsia. Entonces, no es una enfermedad exclusiva de una etapa, de una edad de los pacientes, sino puede ser generalizada y puede presentarse a cualquier edad. Entonces, tener muy en cuenta esto y poder consultar si ven que un paciente adulto mayor esté presentando alguna convulsión o algún tipo de alteración, para que pueda ir a la consulta y pueda hacer el diagnóstico adecuado o correspondiente, ¿no? Doctor, en su experiencia en los hospitales en los que trabaja, ¿cuál ha sido tal vez la causa más frecuente para la epilepsia, para las crisis en realidad? Generalmente en los hospitales que hemos estado trabajando aquí en La Paz, de acuerdo al medio que tenemos, son más neuroinfecciosas. Ha habido más por neurocicercosis, sabemos el mecanismo de infección que presentan estas, y son en primer lugar la neurocicercosis y posteriormente la
las tuberculosis que se van presentando. Entonces son más infecciosas las que hemos tenido en nuestro medio, y ya de un tiempo a esta parte ya hemos estado variando, y por eso hacía mención del adulto mayor, porque ya se han estado correlacionando pacientes que han estado presentando demencias y posteriores han estado debutando con crisis epiléptica. Entonces ya está variando ya la curva un poco más hacia la tercera edad. Perfecto. Bueno, Doctor TV se caracteriza por ser bastante dinámico, hacemos mucha interacción con la población en general, entonces vamos a ir ingresando algunas preguntitas para que ustedes les puedan responder directamente a nuestros televidentes. Entonces, vamos con la siguiente pregunta. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Pregunta, ¿el medicamento levetiracetam o Level de 500 deja consecuencias o efectos secundarios? ¿Y por qué tiempo el paciente debe consumirlo? Por favor, si me pueden informar. Felicitaciones por el programa. No sé si Anilú o Sebastián quiere responder o doctor. Anilú. Bueno, lo primero para explicar es que, claro, todos los medicamentos, independiente de que sean anticonvulsivantes, o sea, medicamentos anticrisis o medicamentos antihipertensivos para el dolor de cabeza, tienen efectos adversos y efectos secundarios, ¿no? Eso está ligado al medicamento. Entonces, la respuesta es sí, claro. El levetiracetam tiene efectos adversos. Dentro de los más comunes, quizás, que creo que es la pregunta que nos quieren hacer, es dolor de cabeza, somnolencia, es decir, el paciente se siente cansado durante el día, puede dar algo de malestar o problemas gastrointestinales. Y algunos pacientes pueden quejarse como de insomnio y de sentirse como de menos ganas de hacer las cosas. Y aquí voy a hacer un entre paréntesis, porque con el levetiracetam, en el 3 a 5% de los pacientes que toman, eso quiere decir que de 100 pacientes, 3 o 5 pueden tener trastornos del ánimo. Esto va ligado a ¿qué? A que el paciente se puede sentir un poco más malhumorado o con menos tolerancia a. Es decir, así es que yo antes era un poco más feliz, más contento, y ahora me siento como más aburrido, como más mal genio, puede ser un poco más irritable. Tengo más ganas de llorar o tengo más ganas de hacer las cosas. Eso está ligado al levetiracetam. En relación con la pregunta de la dosis, no es un efecto ligado a la dosis, pero sí al inicio de dosis, ¿okay? Entonces lo que uno hace es que cuando comienza todo medicamento anticrisis con dosis más bajas y lo va ascendiendo de poco a poco para que los efectos ligados a este medicamento no sean tan, digamos, sentidos por el paciente. La parte que decía la pregunta de cuánto tiempo, la verdad es que el tiempo va a depender de la evolución de la enfermedad, ¿no? Si el paciente tiene una crisis convulsiva y por ende o ya le diagnosticaron una epilepsia para la cual el levetiracetam es el fármaco de elección, por ejemplo, una mujer de 25 años que debuta con una crisis convulsiva, que ya ha hecho más de 2 episodios, entonces uno elegiría el levetiracetam porque es mujer, ¿verdad? Tiene menos efectos si se va a quedar en embarazo y demás, y porque es mejor tolerado. Entonces uno dice, bueno, es el medicamento de elección porque es mujer, porque tiene la patología para ser un medicamento de elección. ¿Cuánto tiempo lo voy a dejar? El tiempo va a depender del tipo de crisis y del tipo de epilepsia que tenga la paciente. Pueden decir, pero es que mi médico me dijo 2 años, mi médico me dijo 5 años o 10 años. La respuesta es no, ¿ok? Eso va a depender de la evolución y de los 2 criterios que dije previamente. Perfecto, muchísimas gracias, doctora. Vamos con la siguiente consulta, por favor. Muchas gracias. Buenas noches, doctores. Mil gracias por su atención. Mi pregunta es la siguiente. Tengo un hijo de 26 años, constantemente se olvida mucho las cosas, pierde documentos, no recuerda dónde deja, así constantemente se olvida muchas actividades. ¿A qué se deberá? Él no tiene seguro de salud. Me encuentro muy preocupada. No sé si podemos ayudarle, doctor. Bueno, 26 añitos. No entendí bien si el paciente está con epilepsia. No lo menciona, sí. No menciona si tiene la patología. Puede ser que tenga otra patología de base, puede ser que esté con un trastorno, yo que sé, de ansiedad o algo así que puede estar cursando porque se para olvidando, y según lo que refiere la AMA son las cosas recientes que se olvidan. Puede estar con una cefalea, no nos menciona tampoco si convulsiona o presenta crisis o toma algún fármaco. Es un poco ambiguo como para poder ayudar a la señora. Si quizás nos pudiera reformular con algunos datos más para ayudarnos, sería ideal para poder responder adecuadamente. Perfecto, vamos a estar pendientes siempre de sus preguntas, entonces si nos puede volver a mandar un mensajito, con gusto vamos a ir respondiéndole. Vamos con un siguiente comentario, por favor. Gracias.
Buenas tardes, doctores. Tuve una crisis de parálisis facial, en realidad. Crisis de ansiedad. Estoy cansada ya de ya lucharla. ¿Qué me recomiendan para que no tenga algún desgaste más mi salud? Tips, sugerencias, gracias. Bueno, en realidad estamos con una pacientita que ha tenido una parálisis facial. No sabemos tampoco la causa en realidad de la parálisis, si ha sido tal vez la frigori, tal vez ha sido posinfecciosa, que no creo, y un exceso de nivel de estrés, de ansiedad. En realidad sí, y eso nos pasa mucho acá, no sé si igual pasa en otros hospitales, principalmente en Anilú, que es más de adultos que Sebas. Tenemos muchos pacientes que vienen por exceso de nervios, entre comillas. Tengo nervios. Y sí, haciendo toda la pesquisa, la anamnesis, etcétera, el examen físico prácticamente más que tal vez una contractura cervical, puntos dolorosos, pericraneales, si estamos frente a un trastorno de ansiedad o mixto o generalizado o asociado con algún tipo de depresión, etcétera, entonces necesitamos sí el apoyo. En este caso, de forma multidisciplinaria. Si es que tenemos un trastorno, en este caso su parálisis facial, no sabemos desde cuánto tiempo ha sido, tal vez ya es muy crónica y hecho la rehabilitación, tampoco se puede hacer una rehabilitación por mucho tiempo, eso va a ser peor, más contraproducente, va a crear nuevas inervaciones, etcétera. Pero sí necesitamos apoyo con psicología, sí necesitamos apoyo con psiquiatría, no sé a qué se dedica la paciente, tal vez ayudarla a reinserción laboral, terapia ocupacional o trabajo social, tal vez tenga algún problema, dificultad en toda la parte social como tal, entonces sí se necesita valorarla, verla, pero un neurólogo solo no va a ayudar con el problema, probablemente ni uno le ayude. Sí necesitamos un manejo global para usted y bueno, para muchos pacientitos que tienen este mismo problema, que nos chocamos, creo, todos los días igual en la consulta externa en realidad de neurología, ¿no? Vamos con la siguiente consulta, por favor, Leito. Gracias. Buenas noches. Mi hijo hizo un tratamiento de 3 años con Valpaquine y no dio resultado. Ahora tiene 13 años. Hace un mes está tomando Vibraxón. ¿Ya? Le cambiaron el medicamento, 100 miligramos en la mañana, 100 miligramos en la noche, y está presentando lapsus de ausencias por segundos. Es recién un mes que está con este tratamiento. Pregunto, ¿son convulsiones o por qué está presentando estas ausencias y adormecimientos en las piernas y brazos? Tiene 13 años la mamá del paciente que está preguntando. ¿Sebas? Sí, la primera pregunta, el nombre de los fármacos, el primero es valproico, ¿verdad? Ácido valproico, sí, el otro es Vibracetam. Ah, perfecto. Sí, hay que evaluar caso a caso. Ese paciente probablemente por historia, por lo que ella indica, podría estar dentro del grupo de las epilepsias generalizadas idiopáticas, ¿okay? Que tienden a partir en la infancia, asumo con crisis de ausencia, en que el niño, la persona se desconecta del medio, queda con la mirada fija, deja de estar conectado, etcétera. Y algunos de esos pacientes pueden seguir con crisis luego, parar y luego en la adolescencia volver, ya sea con crisis nuevamente de ausencia, de desconexión del medio, o con crisis tónico-clónica generalizada, que también es lo que puede ocurrir. Ahora, hay que certificar bien si es que esos eventos que ella refiere son efectivamente crisis de origen epiléptico, crisis de ausencia en este caso, o si son eventos no epilépticos de otra índole. Y por lo tanto, si lo más correcto es seguir esperando respuesta de un fármaco anticrisis epiléptica, o si bien hay que reconsiderar el diagnóstico, es un caso para revisarlo bien y renovar los antecedentes. Probablemente tuvo exámenes cuando más pequeño y ahora que tiene 13 años haya que repetir más exámenes para estar seguro. Nos ayuda como neurólogos, y esto en realidad para todos los familiares de estas mamás, por ejemplo, que la mamá, el papá, el familiar venga con el video del momento de la crisis o no nos ayuda. Porque alguna vez que, no sé si les tocó a ustedes, pero les dije, por favor, filmen, y me dijo, no puedo filmar, me da miedo, en ese momento tengo que ayudarlo, o tal vez lo sienten como si fuera algo malo o morbo, por decirlo así, entre comillas. Entonces, ¿sí nos ayuda? ¿Esto es real? Sí, es real. Yo en mi hospital lo usamos mucho. A nosotros como médicos y especialistas nos sirve mucho poder visualizar luego el evento, la crisis, y con eso saber si realmente puede ser una crisis de epilepsia o de otra índole. Nosotros le pedimos incluso a los profesores
a las parvularias, a los colegios, a las cuidadoras, de que si presenta alguno de los eventos o crisis que motivó la consulta, por favor lo graben con el celular, porque es muy importante hacerlo. Cuando son muy seguidos, muy frecuentes los eventos, debería ser más fácil, entre comillas, alcanzar a grabarlo. El problema son aquellos eventos que son muy, muy aislados, pero el celular es una gran ayuda hoy en día. Perfecto. Vamos con una siguiente pregunta, por favor. Gracias. Buenas noches y un abrazo desde el Chaco chuquisaqueño. Saludos. Un buen dominio del tema de los médicos extranjeros. ¿Siguen haciendo las cirugías de división de los lóbulos del cerebro para evitar las convulsiones? Bueno, sí, la respuesta a esa pregunta es sí. Quizás se está refiriendo a algo que antiguamente llamábamos calosotomía, que es, tenemos un cerebro, el cerebro tiene dos hemisferios, el izquierdo, el derecho, y en la mitad hay un cuerpo calloso, ¿verdad? Entonces, para algunos tipos de encefalopatías epilépticas tipo Lennox-Gastaut, por ejemplo, cuando las crisis son esas crisis de caída o esas crisis como bastante recurrentes y de bastante traumatismo para el paciente, se divide, se corta ese cuerpo calloso, que es como el puente, ¿no? Funciona como un puente que comunica los dos hemisferios. Se corta esa comunicación y permite que esta crisis no sea tan abrupta y no lleve al paciente a caídas recurrentes con fracturas y traumas. También existe algo que se llama hemisferectomías funcionales, ¿no? Que no es tanto dividir a este cuerpo calloso, sino tratar de resecar algunas partes de uno de los dos hemisferios sin tener un gran daño en la funcionalidad del paciente. ¿Qué quiere decir eso? Que tratamos de conservar al máximo lo que es la parte motriz del paciente, la parte del habla del paciente y la parte visual. A eso le llamamos hemisferectomías funcionales. El otro, una calosotomía, que puede ser parcial, cuando cortamos o seccionamos parte de ese cuerpo calloso. Antiguamente se hacen totales, ya hoy en día hacemos calosotomías parciales. Sí, yo agregar en niños, nosotros en Chile hacemos todavía callosotomía y yo soy un fiel defensor de la callosotomía porque cuando está bien indicada en un paciente es realmente muy, muy útil. Lo que hay que tener claro es que es una cirugía no con un fin curativo de la epilepsia, es decir, el paciente probablemente va a seguir con crisis, es más bien con un fin paliativo, o sea, para apalear y disminuir las crisis del paciente, mejorar la calidad de vida, mejora también la conexión en la medida que disminuyen las crisis. Nosotros lo hemos usado en niños tan pequeños como 1 año y medio, en donde todas las otras alternativas de tratamiento, incluyendo fármacos que trajimos del extranjero, incluyendo dieta cetogénica, finalmente la callosotomía ha sido la única elección. Incluso hemos tenido 2 casos de pacientes que entran en un estatus epiléptico, es decir, el paciente y el cerebro no deja de convulsionar, está permanentemente descargando, en crisis, convulsionando, y que no han respondido a ninguna otra alternativa farmacológica, y nosotros desde el sur de Chile los derivamos urgente a Santiago para realizar la callosotomía. Ahí además tiene un efecto vital, uno le salva la vida al paciente cuando el estatus no responde a otra alternativa. Así que yo soy un fiel defensor de la callosotomía bien indicada, con fines paliativos. En nuestro medio callosotomía creo que ya no se está usando tanto, ¿no, doctor? No, ya prácticamente no se está realizando, se están reactivando nuevamente los equipos de cirugía de epilepsia, donde se está tratando de hacer los nuevos métodos que se están usando ahora para hacer este tipo de tratamiento. Ya no se hace como tal la callosotomía, pero sí, como decían los colegas, el manejo siempre tiene que ser multidisciplinario, tiene que haber un neurólogo clínico que haga el estudio, un neurocirujano que sea experto en cirugía de epilepsia, un neuropsicólogo que pueda evaluar al paciente pre y post quirúrgicamente, y un neuroradiólogo que pueda hacernos una evaluación exacta de la lesión donde se puede encontrar dentro de las imágenes. Entonces el seguimiento lo hace siempre el neurólogo clínico, y obviamente el estudio que nosotros generalmente solicitamos para hacer este tipo de tratamiento es un videoelectroencefalograma. No se asusten los pacientes que se les pide este estudio cuando se les dice se va a suspender la medicación. La suspensión nosotros la hacemos de forma
paulatina y reducimos poco a poco, de tal forma de no producirle un estado epiléptico al paciente, sino que él nos pueda mostrar algún tipo de crisis durante la filmación que estamos haciendo, durante este estudio que se llama videoelectroencefalograma. O sea, todo está bajo control para que no se asusten, porque hay muchos pacientes que cuando pedimos este estudio dicen, no le voy a quitar la medicación, no lo voy a hacer, y nos quedamos sin saber. Como habíamos hablado anteriormente, este estudio nos sirve para identificar exactamente dónde inicia la crisis epiléptica, porque generalmente la población está acostumbrada a ver la epilepsia solo en el momento. Entonces lo que nosotros hacemos es el estudio del evento previo a la epilepsia, durante la epilepsia y después de la epilepsia. Es por eso que nos interesa mucho hacer este tipo de estudios. ¿Ven? Perfecto. Realmente han llegado muchos mensajes a las líneas, al canal. Si no se da cuenta, ya pasó la hora, pasó súper rápido. Entonces, más bien, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sí les voy a pedir a nuestros dos invitados que nos puedan dar tal vez una recomendación, una conclusión para todos los que nos están viendo en casita en caso de epilepsia de pequeños, epilepsia de adultos. Y bueno, doctor, vamos a concluir nuevamente con una buena invitación para que todos sean partícipes de estas jornadas que tenemos, ¿no? ¿Sebas? Sí, en el caso de los niños, considera siempre que las estadísticas, las probabilidades están a favor de los niños. Lo más probable en un niño que convulsione es que esto sea algo benigno, idiopático y que no haya algún problema mayor y que después de un tiempo esto se detenga, ¿ok? También existen los casos más severos, pero es muy importante que esto sea visto por un especialista, hacer los exámenes que correspondan y poder asesorarse bien con algún especialista. Perfecto, muchas gracias. El principal mensaje que yo creo que hay que darles hoy es que no todo lo que se sacude es una crisis epiléptica, puede ser un movimiento normal, puede ser una crisis funcional o algo más. Así que en cuanto si queda la sospecha clínica de si el paciente tiene una crisis convulsiva, inmediatamente acuda al médico, no se quede en la casa, no espere a que esto progrese, porque la atención indicada e inicial siempre va a ser el personal de salud, que es un personal entrenado para la enfermedad de su paciente. Y más aún, si es un paciente ya con diagnóstico de epilepsia, continúe con el tratamiento anticrisis, continúe con las visitas regulares y con los estudios que se le solicitan. Hago mención a la campaña de la OMS que dice sacar a la epilepsia de las sombras, porque es así, tenemos un estigma social importante con la epilepsia y yo creo que también es parte de nuestra cultura, de la comunidad, en que creemos que es algo malo, que es algo que no se va a curar, y no. El mensaje principal es que tiene cura, tiene tratamiento, tiene muchas opciones de abordaje. Eso es lo más importante. Acuda al personal de salud, haga los exámenes y siga su medicación complementaria. Bueno, para concluir con esta parte, hacer nuevamente la invitación a las jornadas julianas de neurología, donde nos estamos tomando dos tips, que son uno el Simposio Internacional de Epilepsia, como ustedes ven, con excelentes profesionales que nos van a ayudar y nos van a ayudar en varios temas que nosotros quizás aún estamos empeñándonos aquí dentro de la parte de educación médica continua. Quizás algo que se ha quedado en el aire, como mencionaba Sebastián y Anilú, la parte de aquellos que son epilepsias o que no son epilepsia, como decía Anilú. Todo esto se va a tocar en el Congreso. Va a haber unas charlas muy interesantes, como se denominan crisis funcionales, son aquellas crisis que no, obviamente no son epilepsias. El doctor Sebastián nos va a hablar de las convulsiones neonatales en los neonatos, porque no siempre ellos van a convulsionar como convulsionan los adultos, sino hay varios tipos de crisis que puedan presentar. Entonces estamos prestos, nuevamente invitarlos a todo el personal de salud, médicos generales, médicos especialistas, pediatras, neurólogos y estudiantes para que puedan acompañarnos desde el día de mañana en las jornadas julianas en el Hotel Stanum en la Torre Multicine. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, aprovechando la oportunidad y la gran presencia que tenemos en este momento, bueno, los quiero invitar a tomar pie, por favor. Y doctor, usted me va a ayudar, por favor. Yo te agarro. Este es de Anilú y este es un pincito. Un reconocimiento de parte del programa Doctor TV. Muchísimas gracias. Voy a cruzar cámara, perdón. Sí, lo siento. Para ustedes, bien, este es para usted, muy bien, doctor. muchas gracias. Y muchas gracias. Con mucho cariño, siempre bienvenidos a nuestro programa Doctor TV. Perfecto.
Y doctor, si me lo puede hacer la misma entrega, por favor, con mucho cariño a Nilu. Muchas gracias. Dale. Bueno, Nilu, en nombre del programa, pequeño reconocimiento, como dice la doctora Penélope. Ay, muy bonito. Muchas gracias. Sí, por las jornadas julianas. Un placer siempre. De la ciudad de La Paz, espero que lo lleves mañana. Por supuesto. Listo. Muchas gracias por la invitación, un placer estar con ustedes. A ustedes muchísimas gracias, a ustedes gracias por quedarse con nosotros hasta una nueva edición de su programa Doctor TV. Buenas noches.